Pues Radio 86 empieza, pues si vamos a preguntar nadie sabe cómo, un grupo de amigos que nos conocíamos. Cuando yo llegué ya había una pequeña emisora clandestina montada, ¿no?, en su día. Entonces nos unimos a ellos y ahí empezamos, ahí empezó Radio 86 con algunos compañeros, en un domicilio particular, y luego de ahí fue como al estrellato. Era un pequeño equipo con una antena pequeña, que la difusión no era mucho, a lo mejor solo cogía una parte de Arrecife, no llegaba tampoco a todo el sitio. Y bueno, y en un principio ese equipo estaba, y yo recuerdo que estaba Alberto, que era en casa de Alberto, estaba Paco Romero, Joaquín Caraballo, Domingo Noda. Me enteré por el año 1986, hace ya 37 años de esto, que había un colectivo 86 que tenía una emisora que emitía, me acuerdo que al principio con muy poquitos vatios, creo que era 20, 25 vatios. Hoy en día, para sonrojarse, vamos, pasaría desapercibida, ¿no? Pero en aquel entonces estaba limpio, ¿no?, todo, y después empezaron a emitir como señal. No había nada, nada, absolutamente nada, aquí carecíamos de todo. Y bueno, y lo hicimos como algo social, por juntarnos, nos reuníamos, no teníamos sitio donde reunirnos. En un principio nos reuníamos, creo que llegamos a reunirnos en la OGE, que lo llevaba Paco Romero también, porque la casa donde estaba la radio de Alberto era pequeña, y ahí empezamos a reunirnos y así empezó todo, el boca a boca, para poner música, para juntarnos, para hacer cosas, porque no había nada. El tema de la música, aquí no habían llegado emisoras musicales, ¿no? Tenías que verlo o escucharlo a través de cintas grabadas que traían de Península, de alguna conexión en onda media, o de las revistas Super Pop de la época y cosas así. Hablamos con el Ayuntamiento de Arrecife para ver si nos daban un local, y en aquella época ni había Casa de la Juventud, ni había absolutamente nada. Yo creo que a lo mejor había algún que otro centro sociocultural, pero creo que no estaban ni construidos los centros socioculturales en aquella época. 13, 14 años no más en aquel entonces, y me acuerdo que me acerqué por primera vez a Radio 86, y ahí fue cuando conocí a toda esa gente maravillosa que pasó en aquellos años por la radio. Conocí a Emilia Osuna, que era la cabeza visible sin duda del colectivo 86, conocí a Paco Parrilla, que estaba en prensa juvenil, pero también estaba dentro del colectivo 86. Y bueno, nos dejan una habitación en la parte de arriba de la Casa de la Cultura, 2 concretamente, ahí montamos la radio, ahí ya fue cuando empezamos bueno, pues a salir adelante, donde el boca a boca funcionaba, donde éramos muchísima gente joven, gente muy joven, muy jovencita, que bueno, que se iban enterando, pues en el colegio, en la calle, pues en lo que había. Radio 86, la juventud hecha radio. Para poder emitir a más alta señal, nos dijeron que había una torreta tirada en el castillo San José, detrás de las piedras. Pues fuimos ahí arriba, cogimos la torreta y la bajamos a Arrecife para poderla instalar encima del techo de la Casa de la Cultura para poder emitir. Sí, en aquel entonces subían las antenas con esos mástiles, por decirlo de alguna manera, más grandes, ¿no? Esas torretas, ¿no? Intentaban poner la torreta más arriba y la antena más grande. Empezamos como Radio 86, y claro, y teníamos que poner equipos nuevos. Ya no nos valía aquel equipo con el que empezamos en Casa de Alberto. Ahí ya queríamos hacer emisiones más grandes, ¿no? Y bueno, los equipos pues los pagábamos nosotros mismos. El grupo de gente aportábamos una cantidad de dinero al mes, y con eso pues comprábamos los discos, comprábamos los aparatos. El Ayuntamiento de Arrecife en ese tiempo sí que nos ayudó, estaba de alcalde José María Espino. Escucha este consejo, aquí está todo el mogollón, una gente cojonuda y más chachi que ningún.
España, número uno, el boom de la música, de la gente escuchándonos. En aquel entonces había 2 emisoras de radio, la radio de toda la vida, Radio Lanzarote, y el Colectivo 86. ¿No? Cuando yo me di cuenta que existía Radio 86 era pues cuando sintonizabas las emisoras que pillabas el Lanzarote, y una de ellas era Radio 86, ¿no? Y aparte te movías en un círculo de amigos en el que raro era el que no tenía algo que ver con Radio 86, y de alguna manera pues acabé ahí también haciendo un programa con Javi Fuentes de Inadaptados, un programa que se llamaba La invasión de los ultrasonidos, donde íbamos por ahí, soltamos 5 temas y otros 5 y hablábamos sobre ello y nos lo pasábamos 1 hora haciendo el programita allí. Arrecife de alguna manera era donde tenía que venir todo el mundo, ¿no? De alguna manera tenías que venir, o de alguna manera en el instituto, porque estaba el instituto de arriba, el instituto de abajo, decían, oye, que el Colectivo 86, que Radio 86, has escuchado, que hace un programa de música rock, un programa de música heavy, un programa de dedicatoria. Entonces era como el boca a boca. Radio 86 y toda la Casa de la Juventud era un hervidero, de un campo de cultivo donde se juntaba allí lo que había en Lanzarote en aquel momento, que quería tener algo que ver con la música o con el arte, por así decirlo, pues acababa por ahí, por esas inmediaciones, y luego bueno, los bares, que es donde nos juntábamos todos. Era cuando España en ese momento empezaba a salir adelante, ¿no? Los jóvenes podíamos mostrar nuestras inquietudes. Si alguna vez te has parado a pensar, es posible que haya que sintonizar. Esta es la radio joven, es la radio de verdad, es la radio que te gusta, sintonízala. Radio 86, es la radio joven, Radio 86, la de tu dial, Radio 86, es la que más gusta, Radio 86. En cuanto al ámbito era así, era muy local, no la pillabas en toda la isla, era una emisión así como corta, no llegaba a todos lados, pero sí que tenía mucha trascendencia a nivel Lanzarote, o sea, llegaba a todo el mundo. Yo llego a Radio 86 porque, claro, era la única emisora musical que había en la isla, ¿no? Había como muchas emisoras generalistas, de información, y claro, yo era un pibito de Titerroy de 13 años, ¿no? Había hecho algo de radio, en Radio Lanzarote antes, con 12 años, y para mí el estar en Radio 86 era una forma de conocer gente, era una asociación, aparte que tenía mucho que ver con mis valores, protección del cambio climático, el Comité Ciudadano Antisida, campañas de apoyo al pueblo saharaui, o sea que no era solamente una oportunidad de hacer radio, que era lo que yo siempre quería, sino también de conocer a otra gente y de explorar nuevos territorios, ¿no? Pues me enteré de oídas, de alguien que dijo, hay una radio en Arrecife, puedes participar, puedes hacer programa, puedes estar allí ayudando, o colaborando, o poniendo música. Y eso fue en el 89, y me vine a la Casa de la Cultura sin conocer nada ni nadie y entré. Yo llevo a Radio 86, no sé si era verano del 89, 90. Y llego por medio de un amigo que se llamaba Magín, nada, y que nos vimos por la calle hablando, comentando, y que él estaba en un colectivo, se llamaba Radio 86, estaba en la Casa de la Cultura en esa época, cuando empezó, y coño, pues sí, me interesó, tenía 16 años, 15 años, 16 podía tener. Pues nada, me animé, fui con él, y ahí me quedé. El tema era para que te sacaran de allí, porque estábamos todo el día, música. Míralo, tía, míralo, tía, este es mi cuento. Míralo, tía. Se gestionaba como una asociación y la radio era solamente una patita del Colectivo 86. Por supuesto que se financiaba con ayudas públicas, porque claro, obviamente no había sector privado, no había publicidad, entonces bueno, básicamente se mantenía de asociaciones de ministerios de igualdad, del comité, era parte de una red de comités ciudadanos de información antisida, se llamaban en aquel momento, imagínate, ¿no? Igual la que más edad tenía era yo, y tenía 21 años o 22, no sé, pero todos eran de 17, 15, 16, algunos de 18 también, pero eran casi menores.
En el 89, cuando yo aparecí por primera vez en Radio 86, estaba Emilio Osuna, era un poco la que llevaba todo el tema de la radio, se cargaba un poco de la gestión, había también una junta directiva que llevaba pues el tema de las cuotas que se pagaban, no sé si eran 200 pesetas mensuales o aproximado, que algo simbólico para el mantenimiento y compra de discos de la radio. Todo el mundo, por aquella época éramos muy pocos en Lanzarote, nos conocíamos y todo aquel que le gustara la música conocía Radio 86. Bueno, mi grupo de gente estábamos entre los 15 y los 20, 21 años. Yo, pues en el 89 yo tenía... corta. No, yo trabajaba aquí en Casabra con 14, 15 años ahí empaquetando hamburguesas. Y me acuerdo que ya de ahí salía y me iba directo, en vez de ir a mi casa, pues me iba directo ahí a la radio. Y nada, ya pinchar. Esto es Radio 86, la emisora del revés. En esa época, las radios que había eran las comerciales y aquí en Lanzarote, que yo creo, solo había una radio comercial, ¿no? Nosotros éramos una radio juvenil, o sea, como una asociación, y empezamos por la radio. Claro, había que tener licencias para poder emitir en esa frecuencia. Yo no sé cómo funcionaba en aquella época, pues me imagino que como funciona hoy. Nosotros no emitíamos publicidad, con lo que no éramos comerciales. O sea, había ahí un vacío legal que no sabíamos cómo hacerlo. Para poder hacerlo nos convertimos en un colectivo, que fue Colectivo 86, donde estaba la radio. Era una radio pirata y es verdad que ya se hablaba de que Telecomunicaciones nos estaba poniendo impedimentos, que había gente que se quejaba. Evidentemente, Radio Lanzarote, sin duda, y lo sé, no estaba muy cómoda, ¿no? Había mucha gente que escuchaba, y de hecho, en Radio Lanzarote acabamos muchos de los que empezamos en Radio 86. Y aumentamos, me acuerdo, la frecuencia hasta 50, 60 vatios. Ahí ya llegábamos, ¿eh? Ya te digo, la frecuencia no estaba tan contaminada, no había tantas emisoras de radio, televisiones había una, dos, la 1 y la 2. No había queja, yo creo que sí, no es que tuviera, a lo mejor pues si estabas muy lejos pues habría interferencias y tal, pero yo creo que era una buena calidad para la época que era. Esta es la radio hecha por jóvenes, es una radio que hay que llevar puesta, porque aquí está lo mejor. Radio 86 es tu radio, Radio 86 la que lleva, Radio 86, no te olvides y sintonízala. La radio se escuchaba bien, íbamos pues buscando nuestra emisión. Yo técnicamente había un compañero, José Luis, que era el técnico de la radio, y él era el que se metía ahí, el que buscaba la frecuencia. Cuando teníamos problemas teníamos que irnos rodando de frecuencia, porque vamos, nos llamaron que éramos ilegales, y ahí íbamos escapando como podíamos. Radio 86, hasta que yo me fui, no tenía una cobertura de toda la isla. O sea, tenía Recife y para de contar. Que éramos ilegal. Nos vino pues de Las Palmas, yo pienso que sea del tema de televisión, de radio, todo el tema de licencia. Y la cerraron, pero la abrimos, nos cambiamos de dial y la volvimos a abrir en otra frecuencia. Y ahí, y luego nunca más se supo, o sea, ya nos dieron por imposible y ahí estuvimos, pero sí que la cerraron, sí. Son fines del Colectivo 86, promover el bien común inculcando la educación, la cultura, el deporte, la defensa. Eso fue hasta los 91, puede ser. Esa parte de transición hacia la Casa de la Cultura yo ya no estaba. Sí que la hizo Domingo Noda, porque él estuvo en la radio en un principio, pero recuerdo que él se había marchado, creo que se marchó de la isla a vivir a otro sitio, creo que a Fuerteventura, no lo sé. Y luego ya él volvió, y ya se decidió pues el hacerse cargo de Radio 86, y fue cuando se fue a la Casa de la Juventud. Y yo ya ahí, ya sí que después de tantos años ya me aparté. Ya entró Domingo Noda, Emilia empezó, digamos, a tener menos relevancia, Domingo empezó a tomar más relevancia dentro de Radio 86,
se caminó como Radio 86, se creó luego el colectivo 86 y es cuando, digamos, la radio entró a formar parte del colectivo. Estaba, me acuerdo que Domingo Noda, estaba Luis, siempre había gente, pues era más mayor que lo que era yo y eran pues los responsables un poco no de controlarnos, sino de coordinar los programas, los horarios y demás. Yo entré con 18 años en Radio 86 y sí es verdad que había gente que era algo más mayor que nosotros, de nuestra quinta, digamos, y luego había también gente menor. Pero sí es verdad, había una participación que a día de hoy, pues yo no sé si existen colectivos o radios, no. Así digamos como el estilo de Radio 86, donde se aglutinaban un montón de gente y ya no solo era el hecho de hacer radio, sino ya creabas un grupo de amistades y creabas vínculos. Era una época en la que aprendías de cualquier cosa porque no tenías acceso, no había internet. Y entonces, claro, todo era o el Disco Play o Radio 86, ¿sabes? Era por ahí por donde aprendía. La onda libre de Arrecife te llama y te invita a participar. No seas ganso y colabora en la radio. Pues nosotros llevábamos nuestros propios discos, o nuestros propios cassettes también, era todo así como lo que trincásemos. Yo recuerdo que cuando lo hacía yo creo que no existía ni el CD todavía. Yo era más culo inquieto y yo colaboraba con todo. O sea, con todos los que podía. Me acuerdo que tenía con Raquel, con mi amiga, que fue yo creo que una de las que más me inició en meterme allí en el colectivo en Radio 86. Tenía uno por la noche que se llamaba Luz de Luna y era como un magazine divertido donde ponías cosas curiosas, música, algo de actualidad, pues no sé, libros, hablaba un poco de todo. Radio 86 con Luz de Luna en la 106.6. Pues había como unos turnos donde tú llegabas y pinchabas música, luego si había algún evento, algún concierto, pues te tocaba venir y ponerte a vender copas para sacar pasta para la radio, que era también otra forma importante de financiación para la radio. Vino 2 veces Sabina, Luz Casal, Miguel Río, Barricada, Loquillo, Taburiente. Me acuerdo del concierto de Joaquín Sabina, brutal. Gente joven, donde hacíamos contratos con artistas millonarios. O sea que al fin y al cabo no teníamos aval ninguno y se fiaban de nosotros. Por la cantidad de gente que movimos y todo lo que pudimos hacer 4 chavales con los recursos justos y necesarios. Fueron de los primeros conciertos que se hicieron en lo que es el Porrú, lo que es la ciudad deportiva a día de hoy. Y claro, y ahí el Cabildo sí ya nos ayudaba a financiar el concierto, pero toda la parte del trabajo, todo lo hacíamos nosotros, los colectivos, o sea, todo, de vender las entradas, de cargar los escenarios, las vallas, de montar todo el montaje. Teníamos un pequeño apoyo financiero por parte de la institución, pero luego todo, con la venta de entradas, era con lo que pagábamos todo. Pero la radio siempre fue la bandera, vamos, de lo que fue luego el colectivo 86. Y en esa época también ya enlazo con la asociación que estaba de AFACODA, donde nosotros ahí también, o sea, no solamente fue lo que era hacer una actividad, también sirvió de puente de ayuda a otras personas que tampoco en aquella época sabían cómo salir de donde estaban. Había muchas campañas contra el racismo, ¿no? Entonces tocaba un montón de palos y eso permitía no solamente mucha flexibilidad en el contenido de la radio, sino luego también mucha flexibilidad en torno a la captación de fondos públicos, ¿no? de ayudas públicas que permitiesen que el proyecto subsistiera con una cierta independencia. Después nos empezaron a llamar los ayuntamientos y en las fiestas íbamos y hacíamos talleres de radio. En los campamentos, cuando empezaron los campamentos del Cabildo, que se hacían, también íbamos y hacíamos talleres de radio, o sea que tuvimos bastante repercusión. Cruz Roja te espera. Solo faltas tú. Organizábamos cadenas humanas en contra, nunca me olvidaré, de las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, que lo hicimos aquí en la playa del Reducto, o Fiesta Rigui, donde hablábamos de la importancia de tener una educación sexual sana y se repartían condones, etcétera, ¿no? Repartieron más condones que nada, ¿no? Porque siempre había campañas de repartir. Bueno, eso fue una barbaridad.
Para eso sí era una fiera. Pues sí, no me acuerdo de eso. Nosotros quizás los cogíamos. Sí. Pero, como mucho, pero repartirlo. Aquel tipo era muy destroy, tío. Eso es todo lo que había, todo lo repartíamos nosotros. Pero bien, se difusionaba. Para protegerte a ti. Ponle un preservativo al amor. Es un mensaje del colectivo 86. De todo. Allí hubieron novias, novietes, parejas, matrimonios que aún siguen en pie. ¿El matrimonio salió de ahí? Sí, mucho. Sí. Lo dicen ellos, que sí. Bueno, están casados. Sí, pero sí. Algunos sí. Yo por lo menos no, yo iba a lo que iba, a tocar y a divertirme. Hombre, alguna cosa hubo, pero que no... En aquella época, es que me acuerdo en el 94 que participé en la organización de un macroconcierto de rock, que fue donde conocí al que es hoy en día mi marido. Y desde entonces estoy con él y estoy felizmente casada y por muchos años más. Mi mujer hoy en día nos conocimos en Radio 86, ella venía de la democracia. Allí se conocían uno, otro y claro, y de allí salieron las amistades. Hoy por hoy seguimos manteniendo amistad desde aquella época. Muchos amigos, ¿no? Amigos que están todavía, aunque cada día tenemos, con algunos tengo menos relación. Y claro, no había nada, solo Radio 86 y luego cuando cerrábamos el Radio 86, pues nos íbamos por ahí de fiesta, porque no había otra cosa. Otros que ya no están, que se nos han ido, como Martín, que fue el que me llevó a la radio. Y bueno, la época yo la recuerdo muy, muy bonita. Sintónica con la juventud, Sintónica Radio 86. En Radio 86 se hicieron 24 horas de música heavy, 24 horas. ¿Te has imaginado alguna vez 24 horas de música heavy? No, pues está tan loro, colega, porque el día 11 de enero a partir de las 12 del mediodía, solo heavy. Eso sí que eran... Vaya dolor de cabeza, ¿no? Sí, se llamaba Onda Metálica y luego había noches de rock and roll. No, con Javi Inadaptados y yo en aquella etapa de mi vida, que era lo que escuchaba, pues poníamos mucho garaje. Mucho Fuston, mucho Cramps, mucho... Lo que viene siendo pues toda los orígenes de Inadaptados, ¿no? Bueno, ¿sabes? Las raíces de Inadaptados van por ahí, por esa música garajera. Yo era de los que me quedaba, por lo menos que yo recuerde, me imagino que alguno más se quedaría también a pinchar de noche, toda la noche. Sí, y la llave se entregaba en la policía, en la antigua policía, se lo entregaba ya a los guindillas. Guindilla, palabra ya desaparecida. Y nada, y para mi casa, para Valterra. Era una época en la que todos éramos muy jóvenes y nada era muy trascendental, ¿no? Cogías el programa, luego al par de meses te aburrías y lo soltabas, era una cosa así. Yo creo que en Radio 86 yo aprendí a improvisar mucho, que luego me sirvió mucho cuando fui corresponsal en la SER o estuve en televisión, donde tienes que improvisar mucho. Tema de improvisación, porque yo le dedicaba muchas horas, claro, son 3 horas sábados y 3 horas el domingo. Y luego si había programas especiales, pues tenías que echarles muchas horas sin guión, ¿no? Y de nuevo, sin internet, que esto hoy en día habría que explicárselo, ¿no? A alguien. Y luego otra cosa, el tema del compromiso social, ¿no? O era la técnico o estaba en locución, en el locutorio que le decíamos. Uno estaba en la pecera dentro, en el control, y el otro pues en el locutorio, y era más la que buscaba la información, la que hablaba más que el control. Y muchas veces a Radio 86 a crear después de las 2 copas. Oye, se me ha ocurrido, ¿no? Porque aquello era como la casa de todos. Yo para poder entrar subí, porque estaba en el segundo piso, ¿no? Tocamos la puerta, había por donde está la pastelería ahora de Jonás y tal, la esquina esa, el callejón de la barbería de Corujo, había como un timbre, tocábamos y se encendía una lucecita arriba, ¿vale? Y te abrían la puerta, o te tiraban la llave, me parece, ¿vale? ¿No? Parecía que estamos enamorando, y las ventanitas ahí, lo que dices tú, joder, de que la gente, sí es verdad, el callejón aquí está, pero es muy buen rollo, tío, ¿no? Que teníamos llave de la Casa de la Cultura, o sea, eso ya es algo... Pibes de 18, 19 años con la llave de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. O sea, podíamos entrar y salir cuando quisiéramos de
de aquella casa. Había unas ratonas ahí, había unos gatos así de grandes. Joder. Y una cojona por la noche, porque claro, aquello era viejo todo y oscuro, pero bien, ¿sabes? Pero esto que te vas al baño y vas acojonado. Recuerda los sábados de 7 a 9 en Radio 86. Habían varios programas y tenían su público y su gente que lo escuchaba. En la época de la Casa de la Juventud recuerdo hacer lo que era un papel con toda la programación y habían programas todos los días de diferentes estilos musicales o sociales, pero había una cantidad grande y lo curioso es que todos eran gente joven. Recuerdo de escucharme y la verdad que decía, vaya mierda de voz que tengo y vaya tonterías que digo, ¿no? Pero, a ver, todavía lo sigo diciendo. Hablábamos todos exactamente iguales. O de hablar, hacíamos una subida, todos iguales. No había nadie que lo hiciera diferente. Ya lo sabes. Si te quieres enterar de toda la movida heavy, no oyes de rock and roll. Todos los viernes, de 8 a 9:30 de la noche. Todos teníamos el mismo tono a la hora de presentar los temas. No hay que olvidar que era mediados de los años 90. En Lanzarote no existía ninguna radio musical y no existía Internet. Internet llega un poquito más tarde. De hecho, yo recuerdo los inicios de Radio 86, pinchábamos con LP. O sea, pero imagínate, yo hacía un turno el fin de semana de 3 horas, sábados y domingo, y tenías que estar pinchando LP. Recuerdo la llegada del CD, ¿no? Con aquellos remixes infumables de verano. Y lo petábamos porque era la única alternativa musical. Había cosas que eran grabadas, pero casi todo ya era en directo. Sí había alguno que sí se podía hacer grabado, porque claro, sí recuerdo de que había como una especie de panel de control para decir, oye, pues a esta hora se hace este programa, este, y cada uno, pues oye, tenía que ser responsable con cubrir sus horas de programación o de control. Todos los días de la semana, Radio 86 te ofrece la siguiente programación. De lunes a jueves, de 9 a 10:30, por la cara. Los mismos días de 10:30 a 12, Babilón, Bye Bye. Los viernes, de 8 a 9:30, Noche de Rock and Roll. Siempre tenías ayuda, porque o estabas en el control, lo hacías tú todo, o estabas en el locutorio donde te hacía el control. Nadie cobraba, pero sí existía esa colaboración entre unos y otros a la hora de si uno hacía el programa, pues bueno, tú te lo gestionabas todo, como hacías tu programa, pero siempre sabía que había alguien que te podía decir, mira, me pones esto, y venga, levanta manos, venga, va, hermano. Radio 86, la variedad de gusto es lo que cuenta. Los discos no eran, yo por lo menos no tenía en esa época discos, los discos eran de mis hermanos. Ni tocarlo, yo cuando iba a pinchar ahí, cuando mi hermano se iba, cuando me metía yo en la habitación de ella a escuchar música, y mi abuela me decía, cuidado. Y claro, cuando te equivocabas o hacías algo que le gustaba a la gente en el instituto te lo decía, o tal, entonces, oye, y me dijo una amiga que te escuchaba y tenía ganas de conocerte, o oye, que había unos amigos que se reúnen todos los días a tal hora porque dice que el programa, y claro, todo eso generó, al final ya te digo, era un poco el fenómeno de la época, ¿no? Había gente que iba por la radio a conocer a los chicos que hacían los programas. O no había redes sociales en las que te juzgaran o no, era otra historia, era algo como que era muy directo, ¿no? Era todo en directo, de verdad. A lo mejor cuando recibías una llamada de teléfono por la noche y te llamaban a lo mejor, no sé, de Tinajo o de otro sitio que era más lejano, y decía, yo no puede llegar, pero ya no es que no llegara, sino que era popular a lo mejor enviarse mensajes a través de las ondas, dedicarse a temas musicales o decir alguna cosa. Sí, yo recuerdo la gente escribía cartas o venía a vernos a la radio, ibas al instituto y de repente a alguien siempre le sonaba tu nombre, ¿no? Tú eres Dailo, el de Radio 86, o van a organizar una fiesta, ¿me puedes colar por ahí? O sea, había un poquito como ese fenómeno fan, ¿no? Saber que alguien de Titerroy o de Argana te iba a escuchar lo que tú estabas diciendo aquí, eso ya era ya como algo fuera de serie ya. No te puedo decir un número, pero había, no sé, si llegaban al centenar de personas que colaboraban en total, no sé. Y había gente que iban a conocerlo y que querían participar, y se escuchaba, o sea, de ir en cualquier sitio y escuchar Radio 86. ¿Recuerdos eso de ir a comercios o bares y tener Radio 86 puesta? Claro, realmente la mayoría de su programación era musical. Y en Gran Canaria y en Tenerife no existía nada tampoco. Ellos nos llegaban a nosotros de compañeros que estaban estudiando en La Laguna, que cuando llegaban de Lanzarote, llegaban allá, preguntaban qué colectivo eran esos que se estaban moviendo en Lanzarote. ¿Quién no pasó de joven
por Radio 86, en esa generación entre el 86, 90, 92. Era un punto de encuentro, había muchas actividades, date cuenta que era la Casa de la Juventud, creo que era novedoso en aquella época, estaba la biblioteca debajo, había creo que locales de ensayo para la gente que tenía grupos de música y también es verdad que estaba muy cerca del instituto y creo que era como el punto de encuentro, entonces pues te quedabas allí con los amigos y demás y ya pues al ver los programas de radio pues ya te vas metiendo y sobre todo la variedad cultural que había. Quizás esa fue una pequeña escuela, ¿no? Una gran escuela para todos los que estamos por allí. En mi caso, pues yo me siento bastante influenciado por esa actitud que existía en el ambiente, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, acabé luego pues, montando un garito de música. Aparte de tener la radio, pues hacíamos también otro tipo de actividades, pero también con otro colectivo. En su época lo hacíamos con Prensa Juvenil Canaria y con el colectivo de Titerroy, que Titerroy aparte de tener la parte deportiva, tenía la parte cultural también. En Prensa Juvenil Canaria estaba Paco Parrilla, que todavía sigue con el colectivo, y en Titerroy estaba Eduardo Fuentes. Entonces nos uníamos los tres colectivos y son los que hicimos pues, los conciertos, las ferias de juventud, pues para sacar dinero poníamos ventorrillos. Hay una relación muy directa entre lo que yo hacía en Radio 86, hablar de campañas anti-SIDA, de hablar de cambio climático, contra el racismo, y mi trabajo ahora como funcionario de Naciones Unidas, ¿no? Donde yo utilizo muchas radios comunitarias en América Latina, en Asia, en África, ¿no? Para generar conciencia, para ayudar a las comunidades a estar mejor preparadas, ¿no? Frente a pandemias o frente a muchos otros vulnerabilidades, ¿no? Había mucho tema de movilización social, que era lo que realmente a mí me llegaba, ¿no? Recuerdo, había una campaña que hicimos de recogida de gofio para los saharauis, no sé si te acuerdas. 1 kilo de gofio, idea de Domingo Noda, ¿no? Las drogas son un problema de todos. Unámonos contra ellas. Coordinadora contra la droga 86. Recogida de alimentos para colectivos vulnerables, para ayuda humanitaria. Me acuerdo de hacer las terrazas de verano, que era poner en la parte de abajo, que ahora sería lo que es la Cruz Roja, creo, que no recuerdo si estaba antes, porque recuerdo que aquella época, o sea, era un llano lo que había, si no recuerdo mal. Y me acuerdo que se hacían las terrazas culturales de verano, donde la gente pues se iba allí pues a tomar unos refrescos, se hacía proyecciones de películas. Me acuerdo que creo que llegó a proyectarse El Muro de Pink Floyd, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Pues contra la droga, música, conciertos. En el colectivo 86 teníamos como dos grupos, un poco los jovencitos de 13, 14 años y luego los que hacían la prestación social sustitutoria, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Entonces se les ofrecía como alternativa apoyar el colectivo 86. Como colectivo hicimos algunas ferias juveniles, hicimos exposiciones en la Casa de la Cultura, de fotografía, de pintura, que eran personas que se presentaron en aquella época y exponían. Y entonces como colectivo para también hacer otras cosas y no solo quedarnos ahí con la radio. Bebé, acá nosotros cuando hacíamos los viernes, ya que estamos, nosotros los viernes hacíamos alguna cosita, alguna fiesta, ¿sabes? Y ellos hacían, cuando lo de la fotografía, los talleres, me acuerdo mucho, pues, y me acuerdo los bidones de cerveza, mira, vayan venían los políticos, tal, mira, vayan para la foto, que se vea que hay gente. Bah, después ya no nos llamaban porque la cerveza volaba, no te voy a mentir, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Toda esa gente, pues yo soy de la vertiente de los que somos músicos frustrados,
que le hemos hecho un favor a la humanidad y nos hemos salido de la música, y porque éramos muy malos. Yo estuve en un par de bandas también y era más malo que pegarle un padre, y entonces pues quizás desemboqué en esa parte de producir, de llevar un garito, de organizar conciertos, y eso luego fue derivando del Tsunami a lo que fue ya pues el Urban Fest, y después ya fue el Arrecife en vivo. Mi gran ilusión era intentar tocar una banda, pero no me tocó la varita ni de cantar, ni de tocar, ni nada, era demasiado torpe, y sigo siendo demasiado torpe para tocar cualquier instrumento, y me dediqué a la difusión de la música. Y así vas caminando poquito a poquito. Aquí la tendida. A mí me gustó, a partir de ese momento me gustó mucho el periodismo. El poder llegar a escribir, sobre todo, más que la radio, a lo mejor llegar a escribir, porque me interesaba más la búsqueda de información y encontrar, poder compartirla, decirla, y también los encuentros culturales que se hacían, y la música sobre todo, que es a lo que me dediqué después. Después de Radio Lanzarote venía otro, después había gente que se dedicaba pues, a montar por telecomunicaciones, luego el colectivo fue desapareciendo, nos íbamos haciendo más mayores, teníamos nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras cosas que hacer, y fue además entrando muchas más generaciones detrás de mí, muchísimas. Cada uno cogió como un ámbito. Sé que hubo personas que salieron hacia a lo mejor el periodismo, otros que siguieron en el mundo de la radio, y otros que se enfocaron a la parte musical. Sí, es verdad y todos salíamos del mismo punto. Creo que Radio 16 es como el punto de partida hacia todo lo que he ido haciendo a lo largo de todos estos años. Sí es verdad que mi padre, bueno, ha sido aficionado al cine desde pues prácticamente toda su vida también, y sin querer o queriendo, pues uno entró también en esa dinámica de grabar todos esos acontecimientos que iba viendo, sobre todo conciertos de grupos que venían a la isla o de la propia isla. De ahí salieron también muchos grupos de música de pelúos, ¿sabes? De los listados que había y de los conciertos que me acuerdo, si no recuerdo mal, empezaron en el 90 a hacérselo el primer circuito de rock con los conciertos que había, y sí había un movimiento de decir vamos a este, o yo soy más de este grupo, yo me escucho más a este, pero no sé, todos convivíamos dentro de ese ciclo. La lista del mejor grupo conejero, no lo dudes más. Y pásate los jueves de 8 a 9 por la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Que aunque no fuesen locutores profesionales, sabían mucho de música. Yo aprendí un mogollón incluso de mi compañero, de Javi Fuentes, que era una enciclopedia de música de garaje. ¿Cuántos grupos podían haber en aquella época? Y todos buenísimos. 15, 20 grupos y todos convivían, y fue el inicio de los conciertos de rock San Ginés que mantenemos hasta hoy en día, y espero que sigan manteniéndose. Bailan unos huesos viejos, bailan, celebrando un funeral. Radio 86 creo que fue parte bastante importante, sobre todo en la difusión de la música que se hacía en aquella época, sobre todo el rock, que era lo que más nos tiraba, los que estábamos allí. A través de la radio, la difusión de los grupos que estaban en la isla. De hecho, recuerdo que se llegaron a grabar maquetas en la Casa de la Juventud con Rodolfo, para descanse, que ponían bueno, si en la Casa de la Juventud hubo un local de ensayo que hacía parejo con la radio. Pues en la habitación de al lado se ponían las bobinas del magnetofón, y todo aquello pues iba grabando. Pues todo eso que se grabó acababa siempre emitido por Radio 86. O sea, era como, digamos, el altavoz musical del rock de esa época, de los 90. Y no solo de bandas de la isla, sino de todas las bandas que iban llegando
en aquel momento, porque claro, internet no, ni por asomo. Tocada. A cargo de los grupos Metamorfosis, Inadaptados, Óxido y como grupo invitado procedente de Las Palmas, NDE. No falles, porque te esperamos en el Instituto de Abajo. Los grupos que estaban en aquella época, que todavía hay, todavía hoy en día siguen estando, muchos de ellos, para mí fue una cosa muy importante. Es como la movida madrileña, pero en los 90 aquí. La Casa de la Juventud se hizo, ¿no? Todavía no se había inaugurado y estaba el amigo Humberto, lo tenían allí como de conserje, ¿no? Para que nadie entrara, porque no había ni teléfono. Y yo siempre recuerdo que lo primero que entró allí fue, aparecí, yo toqué la puerta, mira, que vengo del grupo Inadaptado, nosotros ya tenemos, no habían dado el permiso, ya no habían dicho que ya podíamos. Tanto nosotros como Sin Sentido las chicas y Óxido también. Y ya teníamos permiso para poder ensayar ahí, teníamos un cuarto arriba, ¿no? No estaba insonorizado, porque nada estaba insonorizado. Y nada, yo me acuerdo que toqué la puerta, mire, y lo primero que entró allí fue el bombo mío. Solo recuerdo, ¿sabes? Tocar la... Mira, bueno. Ella solo quiere vivir. Finales del 92-93 yo ya dejé de tener relación con la radio, o sea, ya me fui desvinculando poco a poco de Radio 86. Como que ya todo fue desapareciendo. Me gustaba la música, me gustaba la radio y luego creo que ese paso por Radio 86 me sirvió para saber qué era lo que quería hacer en el futuro. Y el dial era el 104.0. 37 años después sigo en la radio y el dial de una de las emisoras más escuchadas de esta isla, que es Los 40, que estoy orgullosísimo de poder llevar, tiene ese mismo punto del dial, el 104.0, ¿no? Parte de mi trabajo es que los equipos estén en CNN, en New York Times, en prensa internacional, hablando de los problemas que afectan a otras personas. Y para mí yo creo que hay una relación muy directa entre uno y otro, ¿no? Y también es innovador muchos de los proyectos que se realizan aquí en México. Contaba nuestra compañera Silvia, por una herramienta que permite que 40.000 niños en las zonas más dispares de todo el país den su opinión. Estuve en prensa, trabajé en prensa también, en esta casa, en lo que era prensa escrita, y luego pues seguí pues en la vinculación musical, que era a lo mejor el ámbito que más me gustaba, el cultural musical. Pues 30 y tantos, pues son, yo creo que de menos algunos no, son todos de esa época, porque está Julio y Carmelo, que son el batería y el guitarra de 30 y tantos, que eran del Nombre es lo de menos, que fue uno de los grupos punteros de la época de los 90. No siempre se puede ganar. Te di todo lo que era mí, y sin querer atado sigo a ti, atrapado en tu red. Sueño con volverte a tener. A ver. Pues era un garito que ante todo era pequeño, era acogedor, con poco se llenaba. Coincidió con otros garitos que tenían una personalidad muy guapa, como fue el Tambo, como fue el 59, Callejón, La Roca y más garitos que no recuerdo ahora, pero coincidió con también una época con pues, una gente que venía de la universidad y volvía a Lanzarote, o gente que venía a trabajar a Lanzarote de cualquier punto de la península y que buscaba pues quizás salirse un poco del tema de la pachanga, que era lo que imperaba, y buscaba pues otro estilo de música y bueno, ahí en el Tsunami pues se daba y ahí había de todo, había músicos, había técnicos de sonido por un tubo, habían artistas, habían periodistas, habían políticos, había todo Cristo ahí dentro, rejuntado, apretado, pasándoselo bien, con una humacera que lo flipa.
Y bueno, aquí ya me junté con Tirso Blancas y decidimos pues crear un bichito ahí que fue evolucionando hasta lo que ha llegado a ser hoy. Empezó sin muchas pretensiones, el Bully también se juntó con nosotros desde el principio y hacíamos cosas antes. Me acuerdo los primeros años fueron duros. ¿Y el loco este a dónde va? Eso me acuerdo yo por el charco, ¿y el loco este a dónde va? Eso, y después iba, miraba, más ves vídeos ahora, ves vídeos que salíamos de Val Asturias, donde es Elito, y éramos 40 personas o 30 personas, veía la avenida esta, ¿sabes? Y ahora vas y no sé ni la gente que va desde allá. Este año fue una pasada, este año fue una pasada. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. A ver, yo creo, si se podría dar algo como Radio 86 ahora, yo creo que es un poco complicado. Yo creo que adquiriría formas diferentes, ¿no? Yo creo que a lo mejor podría haber una unión entre las redes sociales que converjan a las redes que teníamos antes, o sea, al conocernos. Sí que hay gente, hay youtubers, hay influencers que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero yo creo que al final la narrativa es muy diferente. Ahora, yo creo que antes era como un poco más genuino, ¿no? O sea, tú estabas ahí, ayudabas y colaborabas porque había un interés mucho más genuino. Ahora hay que tener mucho cuidado con el postureo, ¿no? Pero sí que sería fantástico que existiera algo que yo creo que sí sería viable. O sea, hay pibes que, como fuimos nosotros en su día, que no les gusta que le den las cosas hechas y que indagan y que buscan otras posibilidades y que las manifiestan. Al tener esas inquietudes ahora que demuestran con las redes sociales que estás ahí, pues hacerlo físicamente. Porque yo creo que eso enriquece, el conocer a la persona, el interactuar, conocer a diferentes tipos de personas con diferentes ideas, y eso es lo que te enriquece a ti personalmente y también culturalmente. Las ganas de expresar son las mismas, ¿no?, que ha tenido el ser humano a lo largo de toda la historia. La única cosa que ha cambiado es el canal, ¿no?, y el cómo lo transmite. Ahora hay de todo para estar en tu casa y estar entretenido, y aún así nos quejamos y vamos a apurar a todos lados. Y antes era eso, antes era por la convivencia, lo que te comentaba antes. La gente está todos juntos, ¿sabes? Muy guay. Si alguna vez te has parado a pensar, es posible que haya que sintonizar. Esta es la radio joven, es la radio de verdad, es la radio que te gusta, sintonízala. Radio 86, es la radio joven, Radio 86. La de tu dial, Radio 86, es la que más gusta, Radio 86.